Bienvenidos a la serie de charlas con los gobernadores de las reuniones de primavera de 2022. Mi nombre es Ilan Goldfein y soy el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a la señora Rosana Costa, presidenta del Banco Central de Chile, para analizar el contexto y los desafíos mundiales que tienen por delante los bancos centrales. Señora Presidenta, antes que nada, permítame felicitarla por su nombramiento. Es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. El placer es mío, Ilan, de compartir esta conversación contigo. Sí, empecemos con su nombramiento. Usted fue nombrada presidenta del Banco Central de Chile en febrero de este año, marcando el hito de ser la primera mujer designada para dirigir la institución. Pero además ha sido consejera del Banco Central desde el 2017 y previamente ha tenido una carrera muy exitosa. Entonces le pregunto, ¿cómo describiría su experiencia profesional desde que se incorporó al Banco Central y qué, importante, aconsejaría hoy en día a los jóvenes profesionales y en particular a las mujeres? ¿Cuáles son las principales barreras que se han derribado con su nombramiento en términos de oportunidades, equidad salarial y reconocimiento? En realidad yo he pasado 2 veces por el Banco Central de Chile. Mi primer trabajo, después de salir de la universidad, fue en el Banco Central de Chile. Fue un proceso de aprendizaje. Uno sale de la universidad creyendo que sabe, pero mi segunda universidad fue el Banco Central. Y en la segunda oportunidad, el 2017, cuando fui nombrada consejera del Banco Central, bueno, inicié un proceso muy desafiante porque me ha tocado estar ahí en el banco en un periodo lleno de desafíos de primer nivel. Una crisis social, la crisis de la pandemia, actualmente enfrentar, habiendo dejado atrás la pandemia, un proceso inflacionario que hay que converger, domesticar, ¿no es cierto? Entonces ha sido un proceso de aprendizaje y de trabajar con gente de primer nivel, en desafíos de primer nivel para el bienestar de las personas, una riquísima oportunidad. Sobre qué le aconsejaría a los jóvenes. Los jóvenes tienen que hacer su camino, Si yo tuviera que resumir 3 cosas que para decirles, primero, cada uno tiene que encontrar su equilibrio entre lo que quiere en el hogar y lo que quiere en el trabajo. Uno tiene que estar bien para desarrollarse plenamente en ambos aspectos. Lo segundo, hay que tener confianza en las habilidades de uno mismo. A veces las mujeres confiamos menos en nosotras mismas de lo que debiéramos. Hay que confiar en las habilidades y potenciar las ventajas. Las habilidades blandas son importantes, no desecharlas. Usar todas nuestras ventajas y complementarnos en aquellas cosas que nos parecen menos ventajosas, pero tener seguridad. Y la tercera, yo diría, tener pasión. El trabajo, la vida necesita pasión para salir adelante. Hay momentos difíciles y con pasión se sacan las metas adelante. Eso es muy lindo, pensar en la seguridad, la pasión y la paz y la complementariedad con las cuestiones de familia y de personas. Eso creo que es importante y más importante de lo que decimos es lo que hacemos, el ejemplo de su nombramiento para mucha gente. Eso es muy importante. Vamos a la economía. Como dijo, hubo muchos desafíos, desde la tensión social, a la pandemia, la dinámica después de la pandemia con la inflación, la invasión rusa que tiene efectos en nuestros países a través de la inflación, de precios más altos. Pero quiero preguntarle un poco, porque pensando en la reacción de las autoridades chilenas, fue una reacción importante para blindar la economía. El Banco Central de Chile también tuvo un papel muy importante. Entonces quiero preguntarles cuáles considera que son los principales desafíos para la economía del país y cuál cree que debería ser el rol del Banco Central
para mantener la estabilidad macroeconómica que Chile ha logrado por tantas décadas. Y es un ejemplo para muchos países de la región. ¿Cuánto ha avanzado Chile en este proceso de normalización de las políticas macroeconómicas y financieras? A ver, lo primero es reconocer elementos que fueron positivos y elementos que hay que potenciar durante el periodo de estrés que nos sometieron esta pandemia y las situaciones subyacentes. Y en el caso de Chile nosotros teníamos una importante cantidad de buffers y de todo tipo. Teníamos buffers fiscales, una política consolidada, buffers de confianza en el Banco Central. Por lo tanto, esa institucionalidad, ese capital ganado durante mucho tiempo fue extremadamente útil y aquellos buffers que hayamos utilizado es extremadamente importante reponerlos, restablecerlos y refortalecerlos. Eso es lo primero que yo creo que hay que poner sobre la mesa como desafío hacia adelante también. Segundo, tuvimos una reacción temprana, muy temprana frente a la crisis, y eso fue importante porque se evitó un daño mayor y más permanente en la estructura, en la familia y en la firma, de manera de, siempre dijimos, poder salir con el menor daño posible, la mayor fuerza posible de la crisis una vez que fuese posible levantar las restricciones a que nos vimos sujetos. Y ahí el capital humano de la institución, la fortaleza de la institución fueron vitales, fueron tremendamente importantes y sobre eso hay que trabajar y mantenerlo así. Tercero, usamos esos buffers en forma muy intensa. El año 2020 se entregaron ayuda a las familias, 7% del producto en términos de transferencias fiscales directas, 17% a través de retiros de pensiones, a lo cual hay que sumar un aumento del tamaño del balance del Banco Central también bastante significativo, 15% del producto. Esto fue una entrega maciza de contribución a la economía que fue más allá de lo que efectivamente fueron las pérdidas promedio de los hogares. Y eso se traduce en que la salida de ese proceso es en varias etapas. No basta con haber restablecido los niveles de producto, pasamos a tener niveles de producción muy por sobre las capacidades permanentes de la economía. Y eso significa que además de la disrupción de los canales de oferta que se enfrentan globalmente, tenemos un desbalance entre la oferta y la demanda que es preciso eliminar para terminar con un proceso inflacionario que nos ha llevado a inflaciones del 9,4% en el último registro y que nosotros estimamos que va a seguir subiendo porque todavía quedan procesos de traspasos de costos pendientes. Además tenemos el shock de Ucrania que se suma a este proceso y que en el caso de nuestro país nos pega principalmente a través de esta visión sobre el proceso inflacionario. Nuestra misión hoy día de aquí en adelante es muy significativa, muy importante, es la convergencia de la inflación, cumplir con nuestra meta, que es volver a la inflación de 3% siempre en un periodo de 2 años. Y esa es nuestra tarea en este momento, en el más corto plazo. Entonces, en el corto plazo, restablecer la inflación y mantener, restablecer, recuperar a todo nivel los buffers que teníamos y mirar hacia el largo plazo. Siempre hay que mirar hacia el largo plazo para salir fortalecido y poder enfrentar choques adicionales de la mejor manera, restablecer equilibrio para estar bien parado y mirar de cara desafíos que puedan sobrevenir en un mundo muy incierto hoy día. Usted dijo cosas muy importantes. En la reacción a la crisis, habló de los buffers. Habló también de lo que la economía chilena tenía, que es una capacidad de reaccionar. Y eso se hace ex ante, o sea, se hace antes. Y eso es, un mensaje importante para los países de la región, porque siempre es muy importante llegar a un shock sin estar vulnerable. Por eso hay que trabajar mucho en los momentos a donde no estás con un shock. Entonces, cuando dices que es muy importante reponer los buffers y ya empezar a hacerlo luego, es muy importante. Y hay varios buffers que se tienen que hacer, pero si se lo hace inmediatamente,
ya estamos listos para el próximo shock. Y eso es algo, yo creo que una lección relevante del caso chileno, porque a veces tenemos un shock sobre el otro. Y en este caso lo tenemos. Tenemos un shock de la salida, la dinámica del COVID con el shock de Ucrania, una inflación sobre la otra que nos está haciendo a los bancos centrales una dificultad mayor. Por eso le pregunto si estamos delante de algo coyuntural, que es un shock sobre el shock de inflación, o estamos cambiando un punto de inflexión de lo que tuvimos en las últimas décadas, que es una inflación muy baja, con tasas de interés muy bajas. Eso lo tenemos décadas. Pero lo que estamos viviendo hoy es una inflexión a una inflación mayor en el futuro, o sea, de una tasa de interés mayor y inflación más difíciles. ¿Cómo eso afecta la economía chilena, si es verdad o si es algo coyuntural, y cuánto tiempo llevaría a volver? A ver, el proceso inflacionario que estamos viviendo es distinto. Nosotros veníamos, como bien dice, esto de tasas bajas, low for longer, que nos acostumbró a un manejo distinto al desafío que enfrentan hoy día la mayoría de los países con tasas de inflación bastante por sobre lo que son las metas de cada uno de los países, ¿no es cierto? Y con expectativas de inflación también por sobre lo que hemos tenido en todo este periodo. Y ese es un desafío y eso requiere un manejo distinto y oportuno. La inflación al principio sube un poquito, después cuesta más manejarla, hay que manejarla a tiempo. Ese es el principal desafío. Y cuando miramos hacia adelante y uno piensa en estas variables que mantuvieron inflaciones bajas por mucho tiempo y nos vamos hacia el largo plazo, yo creo que debiéramos empezar a visualizar ciertas tendencias que al menos podrían hacer que esa dinámica se interrumpiera por un periodo o incluso tendiera a ser algo creciente. ¿A qué me refiero? Estamos en un proceso en que ciertas tendencias a la globalización están siendo revisadas. Incluso se puede hablar en algunos aspectos de deglobalización o de una globalización por áreas. Claramente el proceso de disrupción de cadenas productivas durante la pandemia seguramente va a llevar a que muchas firmas repiensen sus cadenas productivas. La guerra de Ucrania va a levantar preguntas respecto a la intensidad de algunas cadenas productivas al menos, y eso es un shock de productividad. Eso es un shock de productividad en sentido contrario. El calentamiento global nos obliga a cambiar la cadena, el sistema energético, la energía verde, es un shock de productividad. Esto es necesario, pero tiene otro nivel de costo. Y por otro lado, hay ciertos factores de productividad que pueden ayudar y mitigar estos efectos, pero hay ciertas fuerzas que hay que mirar hacia el largo plazo que probablemente hagan que esta tendencia algo se revierte, se estabilicen las tasas, suban algo y vamos a encontrarnos con algunos desafíos, o al menos potencialmente, y hay que mirarla. Sí, eso claramente es una visión más a medio y largo plazo muy importante. Pero pensando ahora en el caso más coyuntural, nosotros en su respuesta estaba pensando que los países de América Latina han reaccionado más temprano que los países avanzados en su política monetaria. ¿Por qué eso? ¿Por qué nosotros los latinoamericanos reaccionamos antes? ¿Tiene que ver con la historia o la característica de las economías? Bueno, parte de yo creo que puede tener que ver con la historia, tiene que ver con las distintas fortalezas institucionales para enfrentar, tiene que ver con la experiencia inflacionaria. Yo creo que todos esos elementos están presentes. Yo diría que también tiene que ver con que un país más sujeto a shocks necesita, como bien se conversábamos al principio,
tener resueltos sus desequilibrios para enfrentar shock siguiente. Tiene que ver con que los buffers se han usado más intensamente y son más escasos y por lo tanto se agotan los espacios. Otra razón más para resolver anticipadamente los desbalances y poder enfrentar nuevos desafíos desafíos sobrevinientes de mejor manera. Yo creo que hay un conjunto de elementos que apuntan en esa dirección. Nuestros países, cuando enfrentan shock y se producen escenarios de risk off, se refugian en otras monedas, no se refugian en las nuestras monedas tienen que estar fortalecidas, no están capacitadas para el mismo tipo de desafío. Eso hay que reconocerlo por mucha credibilidad que tengan nuestros países y nuestros bancos centrales. Entonces, yo creo que ese conjunto de elementos nos lleva a reaccionar y estar muy conscientes de la necesidad de reaccionar oportunamente. Un punto que es importante es ser capaz de mantener el ancla, las expectativas ancladas en el futuro. Puede ser que la inflación de este año se te suba o hasta el próximo año todavía esté un poco más alto, pero cuando miramos el medio plazo y el largo plazo, las expectativas de inflación tienen que estar ancladas. Y eso es el papel, digamos, de los bancos centrales. Y quiero decir que cuando yo miro de acá del Fondo Monetario Internacional y veo lo que los países de América Latina hicieron, reaccionando a su tiempo, veo que hasta ahora fue posible mantener las expectativas de inflación bien ancladas. Y el caso de Chile es también un caso, digamos, yo diría de suceso, pero se necesita trabajo, se necesita reaccionar. Bueno, mantener las expectativas ancladas requieren mucha información, mucho trabajo previo de construir confianza, de una historia, de trayectoria, de que efectivamente está el instrumental y la disposición a mantener las metas inflacionarias acorde a lo que son los compromisos de los bancos centrales, de tener una política autónoma a la exigencia de otro ciclo, una política monetaria orientada precisamente a la meta inflacionaria, y eso se construye a través del tiempo. La transparencia con que se aplican las políticas, la comunicación efectiva de los diagnósticos, de lo que está haciendo, todos esos elementos son clave, y si un desanclaje de expectativas hace mucho más costoso contener un proceso inflacionario para todos los países. No solamente para los países más pequeños. Todos los países tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por mantener el anclaje de expectativas y hacer menos costoso el proceso de convergencia inflacionaria. Y para ser menos costosa hay que estar muy pendiente y a veces tener una visión de dónde está la economía, la macroeconomía en cada momento. Yo sé que el Banco Central de Chile tuvo una visión importante sobre la recuperación y a dónde estaba yendo y vigando correctamente a dónde iba la economía. Así es, y en lo más reciente hemos estado explorando y trabajando muy de cerca el proceso de análisis de la expectativa inflacionaria en nuestro país. Nuestro último reporte informamos sobre nuestros primeros pasos en un análisis de las expectativas de los consumidores y las firmas, que al final son quienes definen los precios. No tenemos una larga tradición de análisis de este tipo de encuestas, pero hemos profundizado bastante en el último tiempo porque, bueno, entendemos el desafío, la importancia y el rol que cubren las expectativas en el proceso. Hemos incorporado elementos de persistencia en las proyecciones de inflación, haciéndonos cargo no solamente de la persistencia por el lado de la oferta, por el lado de los costos y los riesgos que podrían involucrar niveles de expectativas como las que hoy día están. No obstante, las firmas y los consumidores, los estudios nos transmiten que consideran que es un proceso transitorio. Pero los riesgos están ahí y hay que manejarlos con tiempo. Quiero preguntarle sobre los temas, no sé si son nuevos, pero para los bancos centrales son más recientes que los... Por ejemplo, el tema climático, que es una de las mayores crisis que enfrenta el mundo.
Los bancos centrales se les está demandando cada vez más participar en este proceso de transición a una economía más verde. Y a los bancos centrales se les está pidiendo, y hay varias formas que los bancos centrales entren en esta acción. Por ejemplo, pueden intentar sanar las deficiencias de los datos o modificar los regímenes de garantías para las operaciones de liquidez en este momento que hay riesgos de transición, o hasta mismo la provisión directa de crédito a la economía verde. Entonces, son varias formas a donde los bancos centrales pueden escoger su inclusión y su papel en la cuestión climática. Entonces, le pregunto, en su opinión, ¿cuál es el papel que los bancos centrales tienen que desempeñar? ¿Cuáles han sido los avances logrados, en particular por el Banco Central de Chile? A ver, el desafío climático es un desafío de todos. No hay ningún país que por sí solo vaya a enfrentar el desafío climático, y necesitamos una coordinación y un trabajo conjunto. Y dentro de los países también es una tarea de todos. Y en ese sentido, los bancos centrales tenemos algo que aportar a este desafío. Lo primero es hacer una separación de los bancos centrales que tenemos un rol, si tenemos o no tenemos un rol directamente en lo que es regulación financiera, donde ahí hay un espacio importante también. Pero incluso sin tener ese rol, que es lo que le sucede al Banco Central de Chile, nosotros nos hemos ido involucrando en distintas áreas que contribuyen a este desafío. En todo lo que tiene que ver con la provisión de estadísticas para la toma de decisiones, hay un camino y un rol bien importante. Nosotros en el Banco Central elaboramos las cuentas nacionales, por ejemplo. Entonces, el enriquecer la medición de las cuentas nacionales, tomando en cuenta elementos como capital natural, stock de capital natural, son elementos valiosos para mejorar la potencial toma de decisiones de otros actores dentro de la economía. Hemos ido midiendo la huella de carbono para los distintos sectores, elemento que es un insumo relevante en el momento que uno quiera pasar a analizar estrés financiero. Estamos trabajando la medición de test de estrés bancario que incluyan elementos de este tipo. Estamos empezando, estamos aprendiendo. De hecho, en el próximo reporte de estabilidad financiera vamos a incluir un capítulo temático que se hace cargo, en principio, de un marco general que aborda los riesgos financieros del cambio climático en sus dimensiones de transición y en su dimensión más de riesgos tipo catastróficos, ¿no es cierto?, asociados al cambio climático. Y también internamente, nosotros hemos incorporado ya una memoria anual integrada que se haga cargo del proceso completo de lo que estamos haciendo desde ese punto de vista, y de qué manera estamos internamente siendo ecológicos institucionalmente también. Formamos parte de la red en GFS. Ahí tenemos algunos compromisos que se hacen cargo, por ejemplo, tenemos el compromiso de estudiar una potencial inclusión de algunos bonos verdes en la cartera de reservas internacionales, principalmente para una señal hacia el mercado de que existen instrumentos verdes con una combinación riesgo-rentabilidad que el mercado privado, que los agentes privados pueden empezar a migrar, a movilizar. Son mercados incipientes, por lo tanto, contribuir de esa manera a señalizar esta disponibilidad de instrumentos es un paso adicional. Estamos involucrados en aquellas áreas en las cuales hay espacios de definición de los bancos centrales, en nuestro accionar y en proveer de herramientas al resto de la economía. Formamos parte, por ejemplo, también recientemente nos integramos a una comisión de capital natural que dirige el Ministerio de Medio Ambiente, aportando conocimiento, transmitiendo algunos elementos que podamos ir aprendiendo, que integra el Ministerio de Hacienda, etcétera.
En el Ministerio de Hacienda estamos trabajando, tenemos un par de personas trabajando en taxonomía. Es decir, estamos involucrados en el tema, estamos construyendo una agenda y estamos aprendiendo de esa agenda en etapas, en diversidad de temas y de temáticas que involucran a los bancos centrales. Como puede ver, son varios los aspectos que como bancos centrales podemos ir abordando. Muy interesante esta agenda y los diferentes caminos, y me gustaría mucho leer el relatorio que saldrá sobre el próximo, ¿no? Quiero preguntarle, la última pregunta que quiero hacerle es, usted sabe que el FMI está firmemente comprometido con la búsqueda de la igualdad de género. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas emprendidas por el Banco Central de Chile en cuanto a la inclusión de género? ¿Cuáles son los principales resultados de la adopción de políticas de inclusión y diversidad en la cultura organizativa del Banco Central? Dentro de un programa de inclusión general, la inclusión de género es parte importante de las motivaciones y preocupaciones internas del Banco Central de Chile. Y hemos abordado el tema de distintas maneras. En el momento de la contratación de personas, nosotros hemos incluido mujeres en todas las mesas en que se están evaluando personas que están postulando a los distintos cargos, de manera que haya una mirada integral al momento de hacer las preguntas, al momento de ver los antecedentes, de definir los requisitos para cada cargo. Y en los cargos de más alto nivel se exige a la dirección del banco la inclusión de al menos una mujer competitiva en la terna o en la quina final. Eso es una obligación para los cargos de más alto nivel. Eso no está en los cargos más bajo nivel porque reconocemos una mayor dificultad en los niveles medios. Los niveles gerenciales de más alto nivel del banco tenemos casi 50% de hombres y de mujeres. Pero en las jefaturas más intermedias es más difícil. Las áreas financieras, las áreas económicas y también tecnología son áreas donde las mujeres han penetrado con rezago incluso respecto a la ciencia. Ahí hay un trabajo más difícil, entonces, además de hacer un trabajo al momento de la contratación, estamos trabajando internamente con programas de liderazgo, de coaching, generando redes para que las mujeres del banco quieran asumir cargos, posiciones de este nivel. A veces hay que convencerlas. Y estamos trabajando con universidades para que chicas jóvenes que interesadas por estas áreas conozcan líderes mundiales y chilenas, mujeres, y mostrar liderazgo femenino y entusiasmarlas en estas áreas. Entonces, una vez al año invitamos a un grupo de universidades, estudiantes que recién ingresan o que han mostrado interés por estos temas, les mostramos el banco y les mostramos ejemplos de liderazgo femenino. Entonces, yo creo que esto es por eso digo que hay que trabajar al contratar, potenciar que existan más mujeres y también internamente generar redes de apoyo y fortalecer el ímpetu para que las mujeres asuman y encuentren este camino hacia la economía, hacia las finanzas, que suele ser más esquivo para las mujeres, por lo menos en nuestro país. Pero ahí vuelvo a la primera pregunta, la primera respuesta, que el ejemplo de su nombramiento, su ejemplo personal, y la respuesta que nos dio a las jóvenes que tienen que tener paz, tienen que tener confianza y pasión. Y si eso pasa, creo que ayuda a la diversidad, no solamente en los bancos centrales. A todo nivel. Todo el nivel. A todo nivel. Bueno, y tenemos grandes ejemplos de grandes mujeres que mostrar liderazgo. Normalmente el liderazgo se asocia todavía a la figura masculina y hay tremendas mujeres líderes a nivel mundial. Bueno, muchas gracias, Rosana, Presidente Costa, por su tiempo y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Desde el FMI en Washington, D.C., les deseo a todos
muy buenos días o tardes a donde estén. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos escucharon y muchas gracias por esta conversación, Ilan. A ti también.